Buenas tardes, abogada. Buenas tardes.
Tardes, estimados estudiantes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Tardes, muchachos. abogado. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo Buenas les ha ido? tardes. Prenderán las cámaras, por favor. Buenas tardes, abogado. Yo le quería pedir un favor. Mi cámara está encendida, pero no sé qué pasa, no asoma mi rostro. Reinicie la cámara y yo le permito el acceso a nuevo. Ya lo hice y no me sirve. Arreglar hasta la próxima clase. Tal como son mis reglas, yo cumplo las reglas. Sí. Así que por hoy no habrá problema, pero hasta la próxima clase ya tiene que tener arreglado eso. Perfecto. Abogado, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Estoy con dos dispositivos, pero en la computadora le estoy esconchando, pero en el teléfono estoy prendida la cámara. No sé si hubiera algún problema porque la cámara de mi laptop está fallando. No hay problema con que esté conectada en un dispositivo en el que sí funcione la cámara, no hay problema. Ya, muchas gracias. 6:10. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les ha tratado el fin de semana? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay de novedades del paro por donde ustedes? Hola, Amper. Creo que estoy solito yo. No sé, Lice, por mi parte creo que ya está todo normalizado porque hasta ni el toque de queda creo que respetaban ya. Como vivo en avenida, pasaban hartísimos carros a eso de la madrugada. Creo que levantaron el toque de queda, te comento, porque aquí también ya el fin de semana fue totalmente regular. Señorita Linda Padilla, a la cámara. Junior Jiménez tiene permiso por el día de hoy también. Le estoy diciendo de No, la ya, ya cámara. eres tú. Ya, 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 ya. Perdón, perdón. Ya. Entonces ahí sí estamos ya. Ay, como les comentaba, eh, la verdad no estoy muy al tanto. Pero supondría que levantaron el toque de queda porque el fin de semana ya fue normal, fue totalmente normal aquí el fin de semana, incluso en horarios y todo, ya no hubo la restricción que se encontraba determinada en este caso en el decreto. Entonces, parece que ha sido regularizado, porque también eso les comento, aquí en Guaranda ya no, al menos del fin de semana, el día de hoy, ya no han existido noticias ni novedades en las que determinen algún tipo de cuestión por cierre de carreteras. ¿Sí? Por eso me causaba bastante gracia, pues que hoy una alumna me viene a decir de pretexto que no ha podido viajar a Guaranda porque por el cierre de la vía Guaranda-Ambato. Y yo me sorprendo. Digo, pero si las vías en ningún momento han sido cerradas. Pues la señorita ya se dio vacaciones ya. Entonces, no, muchachos, lamentablemente, miren, esta chica se ganó una falta solita. ¿Sí o no? Y lo peor que hasta para poner pretextos tienen que ser pilas. Si no cierran la vía de Guarana a Ambato o si no me enteré que cerraron las vías, no voy a poner pues ese pretexto. ¿Sí o no? Así que
Siempre tomen en cuenta también ese tipo de consideraciones, muchachos. Nunca está de más. Nunca está de más. Bueno, eh, perfecto. Ok, entonces, muy bien. El día de hoy vamos a seguir desarrollando la clase correspondiente. Por obvias razones, nosotros vamos a tener clases solo el día de hoy, porque se han de ver enterar, se han de saber pues que es feriado. Sí, Ya, Liz, Lice, el todos hemos viernes. enterado. ya entonces el viernes, obviamente no vamos a, ya, ahí sí, para que lo tengan en cuenta y se emocionen ya, ¿sí? Entonces esto también es importante que lo tengan presente por A o B circunstancia, ¿no? Así que vamos a tener clases esta semana, si no estoy mal, solamente hasta el día miércoles, ¿sí? Eh, pero esto no quiere decir que no va a tener que desarrollar el test correspondiente. Hoy, hasta lo que avancemos el día de hoy, perfecto. Pero de ahí a ustedes les va a tocar revisar el contenido en el aula virtual, ¿sí? Para poder desarrollar el test respectivo. ¿Estamos? Ya. Eso es un particular también que les pongo en conocimiento para que no hayan novedades y no hayan sorpresas de forma posterior. Las actividades permanecen totalmente iguales, ¿sí? No hay ningún tipo de cambio en el ámbito del desarrollo del test, ni de fechas, ni nada. Lo que sí, el día viernes no vamos a tener clases por lo que ustedes ya saben que es feriado, ¿ya? Eso también resulta importante que lo vayan teniendo en cuenta. El tiempo pasa volando. Hoy estamos ya iniciando la semana número 5, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez nos vamos acercando mucho más al final del primer parcial. ¿Sí? Así que también son cositas que en este caso son necesarias que sean tomadas en consideración por el mismo hecho de lo que siempre les he manifestado, que ustedes están ganando calificaciones de forma progresiva, ¿sí? Y que en este caso ustedes verán los resultados al finalizar el primer parcial para ver qué tal va, ¿sí? Así que también a tomar en cuenta este tipo de particulares. Muy bien. ¿Estarán pendientes de la lista, muchachos? A ver. Maela Agualongo, Buenas tardes, abogado presente. Carolina Amangandi, Presente, buenas tardes, abogado. Melanie Endagana, Buenas tardes, abogado presente. Jennifer Aponte, Buenas tardes, presente. Alina Arevalo, Henry Borja, Buenas tardes, abogado presente. Abogado presente. Cristian Borja, Buenas tardes, abogado presente. Carmen Caicedo, Buenas tardes, abogado presente. Angelina Camacho, Buenas tardes, abogado presente. María Campoverde, Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo, Buenas tardes, presente. Lady Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Ángeles Constante, Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés, Buenas tardes, abogado presente.
Vean, señores, por favor, no me escriban nada al privado, por favor. Yo sí, sinceramente ya no voy a recibir mensajes de absolutamente nadie a mi número particular. Justin, si está, ya. Elvis Puchipe, Buenas tardes, abogado presente. a mí no me vengan con pretextos, muchachos, sinceramente. Mejor, vean, evítense problemas, ¿sí? A ver, Elvis, Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. Glenda Chávez, Buenas tardes, presente. Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Presente. Buenas tardes, abogado. Alejandra Fiallos, Buenas tardes, abogado presente. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayerli Gaibor, Buenas tardes, abogado presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Kerly García, Buenas tardes, presente. Karen García, Buenas tardes, abogado presente. Mari García, Presente, buenas tardes, abogado. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denise Wingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Buenas tardes, abogado presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Huachi, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Jacome, Buenas tardes, abogado presente. Junior Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Naucín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Inabanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Disculpe, Li- abogado, una pregunta. Una Luis compañera Pat, dice que ha no, dado el... Luis Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Pila, Doménica Quinche, Buenas tardes, presente. Kerly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. hola, Ainara Rosales, Buenas tardes, abogado presente. Shirley Santillán, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tibán, Buenas tardes, abogado presente. Steven Tixe, Buenas tardes, abogado presente. John Tirado, Buenas tardes, abogado presente. Denis Tixi, Presente, abogado, buenas tardes. Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Yahuachi Buenas tardes, abogado presente. y Lugina Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Están con falta Alina Arévalo y Melanie Buenas tardes, Pila. abogado. Sí. Alina Arevalo sí está presente. Pues esté pendiente a la lista, señorita. Ya, está con falta Melanie Pila. Melanie Pila. Perfecto.
Déjenme verificar, muchachos. A ver, ya hoy es 6 de octubre y el listado. Perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces muchachos, como les había manifestado, eh, todos los temas se encuentran debidamente articulados, es decir, tienen una conexión directa. ¿Para qué? Para que este sea el medio por el que ustedes a través de la comprensión y asimilación y conocimiento de una clase puedan seguir desarrollando y entendiendo lo que continúa y corresponde a la asignatura. ¿Sí? En este caso, la semana anterior nosotros ya habíamos tratado sobre puntos bastante importantes, ¿se acuerdan? Hablábamos sobre los principios que se aplican en este caso en la criminalística, ¿sí? Y los que se llegan a alcanzar a través de la aplicación de las diversas disciplinas que también ya fuimos analizando en la clase anterior, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen una comprensión y un entendimiento bastante amplio acerca de estos dos temas, ¿no es cierto? Esto es importantísimo. Hoy también vamos a conocer cierta información que resulta totalmente relevante dentro del ámbito y del conocimiento general en relación a lo que corresponde a la criminalística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos van a ser los escenarios a través de los cuales ustedes se van a desenvolver, van a desarrollarse, y vamos a ir conversando un poquito más acerca de todos y cada uno de estos temas. Denme 2 segundos, nosotros.
Ya, perdón, mil disculpas muchachos. Bueno, entonces como les decía, el día de hoy vamos a ver también una clase que es importantísima. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir conociendo conceptos que tienen gran relevancia en el ámbito de la criminalística. ¿Sí? En este caso, vamos a conocer lo que corresponde, lo que es las definiciones pertenecientes al lugar de los hechos o sitio del suceso. ¿Sí? Vamos a ir analizando de forma detallada esta conceptualización de lugares de los hechos o sitio del suceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que aprender a conocer, ¿sí? De manera clara, precisa, contundente, lo que corresponde y concierne a este lugar de los hechos, sitio del suceso. ¿Sí? Esto es importantísimo, porque aquí ustedes se van a poder percatar incluso los tipos de escenarios en los cuales se puede llegar a presentar o se puede llegar a desarrollar o cometer en un delito. ¿Sí? Y de igual manera, vamos a tratar sobre lo que compete al cuerpo del delito. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos dos puntos también son relevantes por el mismo hecho de que en el uno es en donde se llega a producir o se llega a desarrollar este tipo de actos, eventos o conductas punibles. Y el segundo, que corresponde en sí a los elementos que forman parte del desarrollo y del cometimiento, consumación de este tipo de acciones. ¿Sí? Por ende, vamos a ir tratando a fondo sobre cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr en la presente clase? Nosotros vamos a conocer las conceptualizaciones, definiciones, contenidos y estructuras que forman parte tanto en el lugar de los hechos, sitio del suceso, como también en relación directa y estrecha a lo que corresponde al cuerpo del delito, teniendo una comprensión total de sus elementos y cumpliendo con su naturaleza incluso probatoria, dependiendo de las características, porque ya van a conocer incluso las esferas que forman parte del cuerpo del delito. ¿Sí? Es por ello que vamos a conocer las definiciones del lugar de los hechos, sitio del suceso, desarrolladas por varios autores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes en este caso puedan tener una comprensión más clara, más amplia, una perspectiva mucho más amplia, desde diversos puntos de vista, ¿no? Pero que en sí, como lo hemos visto en el ámbito de la criminalística, eh, tenemos una unidad de criterio de manera bastante general, ¿sí? López plantea que el lugar del suceso, el lugar de los hechos, es el sitio donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles, ¿sí? Producto de un presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o cualquier delito tipificado por el Código Penal. En este caso, nosotros establecemos y consideramos delitos a todas las conductas punibles debidamente tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Código que supondría que ustedes ya tienen, ¿no es cierto? O por lo menos ya se deben haber descargado. Ninguno. Y esto yo les dije desde la primera clase. Ustedes ya deberían empezar a leer el Código Orgánico Integral Penal. Ninguno. Lamentablemente. Perfecto. Entonces, en este caso, el lugar de los hechos viene a ser este escenario en el que se llega o se produce el cometimiento de un presunto delito o de una conducta sancionable, ¿no?
en este caso nosotros conocemos que de forma obligatoria, en primer lugar, para que sea considerado como un delito, debe encontrarse debidamente tipificada dentro del el cuerpo normativo penal, en este caso en relación al Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, código que ya deberían haber leído o que deberían ya estar leyendo, por lo menos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, que en este caso creo que la proyección, la propuesta de la definición de López está bastante clara. En este caso también plantear que es el sitio relativo a la comisión del delito. No necesariamente un homicidio. Cualquier delito, cualquier conducta que se encuentre determinada en el Código Orgánico Integral Penal es un delito en alguna de sus fases y en el que debe haber quedado alguna huella o signo del autor o alguna de las características propias del incidente. ¿Ya? Recordemos que en este sentido, el principio de intercambio de indicios establecido por Edmund Lockhart establece el intercambio de los mismos, ¿no es cierto?, entre los participantes del cometimiento de un delito, entre la víctima, el lugar y el victimario, ¿sí? Entonces, se supone que por esta razón, en estos lugares de los hechos, los sitios del suceso, es donde nosotros vamos a poder recabar cualquier elemento, indicio o rastro que nos sirva de forma posterior como evidencia o elemento probatorio con el propósito de llegar a descubrir la verdad en relación al presunto cometimiento de un delito. ¿Ya? Muy bien. Argurola plantea que el lugar de los hechos, sitio del suceso, es el lugar en donde se cometió un delito. Es el sitio donde se desarrolló la actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetración o consumación de un hecho punible. ¿Sí? Entonces, de igual forma, aquí, con esta definición de Argurola, perdón, tenemos, claro, ¿no?, que establece como lugar de los hechos, sitio del suceso, al lugar donde se llegó a cometer un delito, ¿sí? Donde se llegó a perpetrar o consumar, es decir, a terminar, ¿sí?, a completar el cometimiento de un delito, ¿sí? Aquí viene un punto importante. Se tiene como concepto de escena del crimen al sitio del suceso o lugar de los hechos donde se cometió un hecho delictuoso con resultado de muerte. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos el lugar de los hechos en relación de forma general a absolutamente todos los delitos, ¿no? Y de igual manera, el concepto de escena del crimen cuando el delito tuvo como resultado la muerte de una persona. ¿Sí? A este denomina en cambio escena del crimen. ¿Sí? Si bien es cierto, forma parte del lugar de los hechos, ¿no? Porque cuando hablamos del lugar de los hechos, estamos hablando absolutamente de todos los delitos. Pero cuando, para ser más técnicos en este caso, eh, cuando existe un resultado con muerte, se convierte en una escena del crimen. ¿Sí? Muy bien. A continuación, se exponen una serie de clasificaciones de sitio del suceso. ¿Sí? En los siguientes términos. Ah, y les da una pregunta. Les planteo un ejemplo. Vamos a ver si razonan aquí. En este caso, a Melanie Yaguachi le secuestran en la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Sí? La movilizan y la llevan a una quinta aquí en la parroquia de Santa Fe de la ciudad de Guaranda.
¿Cuántos sitios del cuántos lugares de los hechos hay aquí en este sentido, en este ejemplo práctico? A ver, Ángel. Hay dos lugares de los hechos. No, chao. Nayerli. Primarios y secundarios. No. Maela. ¿Cuántos, Eh, cuántos lugares de los hechos hay en este caso? Dos de la universidad y No. Cristian Chuchilán. Solo la clínica porque fue el último lugar que lo llevaron. Justin. Varios lugares porque No. Joana. no, Estoy preguntando de forma objetiva. Puede ser que prácticamente tres, en donde estaba primero, en qué le llevaron y a dónde llegó. Perfecto. Exactamente, Joana. Muy bien. ¿Ya? Porque ya vamos a ir analizando todo esto. ¿Sí? Pero muy bien. Estas pilas, Joana. Perfecto. Excelente. Muy bien. Por eso les digo, razonen, ¿no es cierto? Vamos a ver la clasificación en este caso de los lugares de los hechos. Nosotros contamos con los lugares de hechos primarios, ¿sí? Lugar de los hechos primarios se denomina al sitio donde se encuentra el cuerpo del delito, ya que suele ser donde se inicia la investigación. Es decir, en este caso tenemos lugares de los hechos primarios, ¿no? En donde se llegó a consumar el delito, ¿sí? Pero no todos los casos son iguales, ¿verdad? Por ende, nosotros tenemos los lugares de los hechos secundarios. Puede haber dos o más lugares de los hechos que pueden estar en relación con lo siguiente. Y ahí viene la excelente respuesta de Joana. ¿Sí? ¿Era Joana? ¿Quién era? Sí, no. Sí, Creo Liz. que te pongo mal el nombre. Joana López. Ya, listo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener en este caso varios lugares de los hechos. ¿Sí? Espacios físicos de uso forzoso, lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto al primario, lugares utilizados para desplazamientos, ¿sí? Medios utilizados para el delito. De forma correcta, como lo respondió Joana en este caso, en el ejemplo que les había planteado, tenemos nosotros tres lugares de los hechos, ¿verdad? El lugar primario sería en este caso la universidad, ¿no? Pero de igual forma, en este sentido, nosotros también tendríamos lugares secundarios. Es decir, porque de lo que les había planteado, obviamente, si le van a transportar a una persona, va a tener que utilizar cualquier tipo de automotor, ¿no? En este caso, pongamos un carro, ¿ya? Este carro también se convierte en un lugar de los hechos, ¿sí? Y la quinta, la que fue trasladada a la víctima, también es un lugar de los hechos. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, muchachos, incluso les pongo un ejemplo diferente. Aquí clarito nos manifiesta, ¿no? Lugar donde se descubre cualquier elemento físico de prueba distinto al primario. ¿Sí? Si Justin Cortés le dispara a Juanito Pérez, ¿ya? Y en este caso, Justin ya incurre en el cometimiento de un delito. Y el señor se va a su casa y deja el arma con la que le disparó a Pepito Pérez en el cajón de su velador, de su cuarto. ¿Se convierte este o no en un lugar de los hechos secundarios? Gabriel, Sí, abogado, sí se convierte. ¿por Ya que qué? ya que está dejando una prueba contundente en aquel lugar. Está dejando un elemento físico de prueba, ¿no es cierto? Diferente al primario. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Por eso mismo tienen ustedes que aprender a ser más analíticos, muchachos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, en este caso, los ejemplos que les acabo de plantear anteriormente tienen mucha relación con este lugar de los hechos hábitats, ¿no? Que son en la mayoría de los casos parte de los lugares secundarios, ¿sí? Aunque también
puede ser otros distintos que no han tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona, esclarecimiento del delito. Tienen mucha relevancia con los dos ejemplos que les planteaba, ¿no es cierto? Tanto como en los lugares en los cuales se ha llegado a trasladar, tal vez, o en los que se ha llegado a cumplir algún tipo de fase del cometimiento del delito, o también en este tipo de lugares en los que podemos nosotros llegar a recabar algún elemento de contundencia en relación al crimen, ¿sí? Ahora, tenemos el lugar de los hechos abierto. Es el lugar que no posee límites precisos y por lo general puede hallarse en un parque, una vía pública, un potrero, la playa, un desierto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son lugares que no tienen ningún tipo de cubierta, no tienen un límite establecido, que en este caso se encuentran incluso a la intemperie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí también, en este tipo de lugares de los hechos, están expuestos al ámbito climático, ¿verdad? A la lluvia, al viento, a cualquier situación que pueda llegar a suscitar, ¿verdad? Estos son lugares de los hechos abiertos. Un ejemplo práctico. En este caso tenemos este caso del femicidio, esta chica Bernal, no me acuerdo el nombre, ya. La persona que cometió el delito arrojó el cuerpo y lo escondió en un parque público, ¿no es cierto? Este es un claro ejemplo de un lugar de los hechos abierto. Incluso, como les manifiesto, este tipo de elementos quedan expuestos al entorno climático y a las variaciones que puedan llegar a suscitar. Sí, entonces aquí también existen muchas veces características en las cuales llegan a repercutir estos escenarios, estos entornos dentro de estos elementos probatorios de indicios o rastros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la exposición a estos ambientes puede provocar daños, ¿no es cierto? Un ejemplo. Si yo dejo un cuerpo en un bosque, ¿ya? Y en este bosque por las lluvias se da un deslave, ¿va a afectar o no va a afectar en cierto punto a los elementos probatorios? ¿Sí? No, simplemente díganme sí o no nomás, no se maten de ganas. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso va a repercutir en algún sentido. Incluso, si nosotros estamos hablando de algún elemento físico, puede llegar a deteriorarse o a dañarse al tener contacto con este tipo de ambientes, ¿verdad? Ya. Entonces, esos son los lugares de los hechos abiertos. Tenemos lugares de los hechos cerrados, ¿sí? Es aquel que los circunscribe en límites precisos como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una tienda, ¿ya? Mismo ejemplo. Se comete un asesinato, pero en un departamento, ¿ya? En este caso tiene límites establecidos, ¿no? Que van a tener límites, en este caso incluso hasta cerramientos, desde el ingreso hasta la finalización de este tipo de lugares, ¿verdad? Ejemplo, un departamento. Aquí la cuestión positiva es que la mayoría de veces por encontrarse dentro de este tipo de escenarios, las evidencias y los elementos y los indicios no tienen afectación por temas ambientales o de entorno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están dentro de un lugar cerrado, ¿sí o no? Que tiene techo, que en este caso protege de la lluvia, del viento o de cualquier elemento climático que pueda llegar a resultar perjudicial, ¿sí? Estos son los lugares de los hechos cerrados. Pero también tenemos lugares de los hechos mixtos o semiabiertos, ¿ya? Que viene a ser una combinación entre los dos escenarios de los que acabamos de hablar. Pongo un ejemplo. La Joa tiene una casa, ¿ya? Dentro de la misma tiene una construcción mixta, ¿sí? Tiene la construcción de su vivienda y en la parte posterior tiene un patio, ¿sí? Descubierto, ya. Entonces, en este caso, si se llega a producir un delito
y yo qué sé, por el mismo hecho del forcejeo, perdón, que se puede llegar a provocar este tipo de escenarios y de cuestiones. Digamos que el forcejeo empieza dentro de la vivienda, ¿no es cierto? Pero la Yoa, por tratar de huir, sale al patio, ¿sí? Y en el patio es donde el victimario consuma el cometimiento de un delito. Estaríamos hablando de un lugar de los hechos mixtos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se produjeron las acciones en dos puntos, en este caso, que contienen este tipo de características. Uno que está cerrado, ¿no es cierto? Y en el otro espacio que en sí se encuentra a la intemperie y que en este sentido, como ya lo hemos visto, tiene ciertas características específicas que forman parte de estos entornos. ¿Sí? Creo que hasta aquí está clarísimo, ¿no es cierto? Muy bien. El cuerpo del delito. Otro factor importante que ustedes deben llegar a conocer. Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los cuales o mediante las cuales se cometió el delito. ¿Sí? Así como también cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que, en otra forma, se refiere a él, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. En pocas palabras, muchachos, como lo hemos venido hablando, nosotros conoceremos como cuerpo del delito a todo elemento físico que haya sido utilizado, que haya sido provocado o que haya sido resultado del cometimiento de una conducta punible. ¿Sí? Todos estos elementos materiales corresponden al cuerpo del delito. ¿Sí? A saber, los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito, las cosas sobre las que lo cometió, las huellas dejadas por el delito por el delincuente, las cosas cuya detentación, fabricación o venta, o cuya aportación o uso constituye delito. Aquí les hago una pregunta. ¿A qué se referirá en este caso con cuya aportación o uso constituye delito? Un ejemplo práctico quiero. A ver, Emi. Esto puede ser, digamos que, a ver, un ejemplo, una persona dispara a otra, el objeto se le cae, sería un arma, y las huellas analizadas del arma es el No, cuerpo del delito. chao. Y es la respuesta más sencilla del mundo en este caso. Estaba Stevie. Evelyn. Le dicen, ¿no? Por ejemplo, que una persona es agredida y en el hecho No, de, Glenda. ¿no? No sé si le entendí bien la pregunta, pero decía que se puede considerar Cuya un delito, ¿no aportación es o cierto? uso constituye delito. Por ejemplo, una persona que porte armas sin permiso y es delito. Exactamente, ¿no es cierto? Muchachos, el portar armas sin autorización, simplemente el portar armas, no utilizarlas, es un delito. ¿Sí? Lean el Código Orgánico Integral Penal, seguirán leyendo. ¿Sí? Muy bien, Glenda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el simple hecho de portar un arma sin la documentación pertinente, sin los permisos respectivos, ya incurre en este caso en un delito. ¿Sí? Ya. Las cosas que representen el precio o provecho del delito, las cosas que son producto del delito, aún indirecto. Cualquier otra cosa, no el hombre viviente, en relación con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. Todos estos elementos son considerados como cuerpo del delito, ¿sí? Todos estos elementos materiales y físicos son considerados como cuerpos del delito, ¿sí? Entonces ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Ni para que se mareen. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a ver que cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. Es decir, lo mismo que estábamos hablando. Todo elemento, agente químico, físico, biológico utilizado para el cometimiento o desarrollo de un delito se considera cuerpo del delito. ¿Sí? Si yo me voy a la casa de la Emi y forzo la cerradura con un pico y un martillo,
ya son cuerpos del delito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los utilicé para cometer en una parte, ¿no? En este caso hasta por lo menos forzar la cerradura para cometer el delito, ¿sí? Entonces todos estos elementos forman parte como cuerpos del delito. Por otro lado, cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya existencia induce en el juez la certidumbre de la comisión de un hecho delictuoso. Es decir, que le da la certeza, ¿no? De manera posterior a las valoraciones de análisis, en este caso interdisciplinarias, aplicadas a través de la criminalística. Asimismo, debe entenderse cuerpo del delito como el ente material poco más o menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto o los defectos del acto criminoso. ¿Sí? Todos estos elementos, ¿no? Que forman parte del entorno y del escenario del cometimiento de una acción sancionable. Otra definición de cuerpo del delito es aquella que señala aquellos elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito y que constituye prueba dentro de la investigación penal. ¿Ya? Todos estos elementos son considerados cuerpos del delito. ¿Sí? ¿Está claro? Dime, Nayerli. Dice, ¿me puede explicar la parte donde dice directa e indirecta? O sea, ¿en qué sentido en ese caso? Ya, verás, en este caso, planteemos un ejemplo práctico para que me entiendas. Bueno, lo que yo les estaba manifestando, ¿cierto? De forma puntual, el ejemplo que les acabo de plantear en el caso de... Si yo quiero quitar la vida a una persona, me voy a su casa, ¿no es cierto? Ya. Y forzo la cerradura con una sierra eléctrica, ¿sí? Pero yo cometo el delito con una pistola. ¿Cometí de forma directa el delito con la sierra eléctrica o no? No, ¿no es Sí, cierto? ¿Por qué? En este caso, con el elemento con el que hubiese yo ya consumado el delito es con la pistola, ¿sí o no? Ya, ahí está un ejemplo práctico. De igual manera, yo qué sé, tengo en este caso, pongamos un ejemplo. Yo voy y le quito la vida a una persona, ¿sí? Y en mi casa hacen realizan un levantamiento de indicios en mi domicilio. Y en mi domicilio encuentran una carta en la que yo le estoy amenazando a esa persona. Ese es un elemento directo o indirecto. Emi. Un elemento indirecto. No es cierto, porque pero no le estoy matando yo con la carta. ¿Sí o no? Si bien es cierto, es un elemento importante, pero no es pues el elemento con el cual yo estoy desarrollando o cometiendo el delito. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y de igual forma debemos tomar en cuenta que este tipo de elementos se diferencian dependiendo del nivel, ¿no? O del grado en el que hayan sido utilizados para el cometimiento de un delito. Dentro de los elementos del cuerpo del delito, nosotros nos vamos a enfocar en tres esferas importantísimas. Tenemos el corpus criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorio. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ir analizando cada uno de ellos. El corpus criminis, muchachos, es la cosa o persona destinataria receptora de la acción delictiva ejecutada por una persona. Ejemplo, en el huerto la cosa mueve, en el homicidio el cuerpo del ofendido la víctima.
para que me entiendan. Si yo me robo un carro, ¿cuál será el corpus criminis? A ver, Ale. La persona dueña del vehículo. No, corpus criminis es el carro. Ya. ¿Por qué? Porque en este caso, esta es la cosa, eh, el elemento material sobre el cual se cometió el delito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, si en el ejemplo que les acabo de plantear, el corpus criminis es el carro, ¿no es cierto? Recordemos que la víctima participa del principio de Lockhart o de intercambio de indicios, entendido este como aquel en donde entre el sitio del suceso, víctima o imputado, se producirá una relación de intercambio de indicios materiales entre ellos. Esto ya lo tenemos clarísimo, ¿no? Dentro del corpus criminis, de igual forma, todos los elementos materiales llegan a formar parte de este corpus criminis, ¿no? Que de igual manera es considerado y valorado en el momento oportuno a través de la investigación criminal. El corpus instrumentorum, ¿sí? Son aquellos medios o instrumentos que utilizó el imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso. Los agentes químicos, físicos o biológicos, ¿verdad? El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la víctima, ¿sí? La ganzúa para abrir la puerta, en este caso, de una habitación, ¿sí? El vehículo que se utilizó para cometer el asalto a un banco en el cual se movilizaban las personas que perpetraron el delito, ¿sí? Es decir, el corpus instrumentorum vienen a ser los elementos que llegaron a utilizar las personas que cometieron el delito para poder consumarlo, ¿sí? Y tenemos el corpus probatorio, que ya vienen a ser en cambio aquellos indicios materiales, rastros, vestigios, huellas, que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso, producto de ese autor delictivo. A nivel criminalístico probatorio, se le denominan piezas de convicción o elementos de convicción. ¿Por qué? Porque a través de la validez de estos elementos de convicción, nosotros vamos a poder llegar a establecer incluso responsabilidades, ¿no es cierto? Responsabilidades de quien incurrió en el cometimiento de un delito, de igual forma, en relación a quien puede ser la presunta víctima, y de igual forma la determinación de los agentes físicos, químicos o biológicos utilizados para el cometimiento de un delito. Estas tres esferas forman parte del cuerpo del delito, ¿sí? Dentro de ello tenemos y contamos con la naturaleza probatoria. Tenemos, el cuerpo del delito tiene en este caso una doble naturaleza probatoria, tanto material como probatoria. Desde el punto de vista material, son las evidencias, ya lo hemos hablado, físicas materiales, que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que midió para la consumación y por medio de los mismos se logra la identificación de los autores. Es decir, cuando hablamos del modus operandi, es de las acciones afirmativas que llegaron a desarrollar o a aplicar para el cometimiento de un delito, ¿sí? Pero nosotros a través de qué vamos a llegar a este tipo de convencimiento, descubrimiento de la verdad, de las evidencias físicas materiales, ¿sí? Desde el punto de vista probatorio, es todo hecho conocido y debidamente comprobado, por medio del cual, a través de una operación lógica, nos puede conducir al conocimiento de otro hecho desconocido, ¿sí? Es decir, en este caso ya de la valoración directa que corresponde de manera puntual al cometimiento del delito. A la luz de la investigación criminal, el cuerpo del delito como indicio material y probatorio es el punto de partida de cualquier investigación criminal y penal, y de ahí la importancia para la represión o de cualquier hecho punible. Es decir, que nosotros a través de este tipo de cuerpos del delito vamos a llegar a alcanzar
el principio de certeza. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del principio de certeza? Ya. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que realizar las valoraciones, análisis y estudios técnicos científicos a través de las diversas disciplinas que forman parte de la criminalística para llegar a conocer la verdad. Y dependiendo de eso, concederle al administrador de justicia los elementos de convicción que ya han sido debidamente comprobados, verificados, ratificados, para que pueda emitir una sentencia, dependiendo del caso, ¿no? Puede ser una ratificación de inocencia, como de igual manera puede ser una sentencia condenatoria. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Las destrezas y herramientas utilizadas al momento de analizar, estudiar y buscar indicios en el lugar de los hechos debe ser minucioso y técnico, como ya lo hemos visto, ¿sí? Son procesos que deben cumplirse a cabalidad de la manera en la que están debidamente establecidos. ¿Por qué? Porque si no, un pequeño error puede resultar contraproducente en una investigación criminalística. Debemos aprender a distinguir el lugar de los hechos dependiendo de sus características y particularidades. Ya vimos. Nosotros incluso, dependiendo del lugar de los hechos, deberemos aprender a tratar los elementos materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy en un lugar abierto, obviamente yo voy a tener que cubrir la zona con el propósito de que no vaya a repercutir en los elementos que forman parte de esta escena del crimen. ¿Sí o no? A la medida de lo posible. Por eso, en el ámbito de la criminalística se actúa lo antes posible, ¿sí? Con el propósito de mantener, ¿sí? De resguardar y proteger este tipo de elementos. Y el cuerpo del delito resulta elemental para llegar a establecer el cometimiento de una acción o conducta que, siendo sustentada, requiere una sanción posterior a su aplicación de la naturaleza probatoria. ¿Preguntas? Perfecto. Muchas gracias por su atención, muchachos. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy.